El grito desgarrador de un caballo rompió el silencio de la madrugada, un sonido tan desesperado que te haría detener el corazón. ¿Qué pudo haber provocado tanto pavor en una criatura tan noble? La respuesta te sorprenderá y te pondrá los pelos de punta. Quédate con nosotros para desentrañar este misterio. Y si te gusta, no olvides dar like, comentar y suscribirte para más historias emocionantes como esta. ¿Sería posible que la niebla, densa y lechosa como un caldo primordial, guardara en su seno más que el frío cortante de junio y el olor a tierra mojada? Para Miguel, la niebla que envolvía el rincón de la niebla, su refugio recién adoptado, parecía cargar presagios, susurros de un pasado que intentaba olvidar y de un futuro incierto que se avecinaba. Aquel relincho agudo de Trueno, su caballo, manga larga marchador alazán, no había sido una llamada común, era una alarma, un grito primal que resonó por el valle adormecido, penetrando las paredes de madera de la casa y alojándose directamente en el alma de Miguel. A los 38 años, era un hombre en reconstrucción. La arquitectura, su antigua pasión y profesión en la Ciudad de México, se había convertido en una fuente de agotamiento, un monstruo hambriento que casi lo había consumido. El agotamiento nervioso, sumado a la pérdida reciente y dolorosa de su padre, figura central en su vida, lo había empujado a este rincón olvidado del mundo. Herencia familiar que ahora representaba tanto un santuario como una prisión autoimpuesta. Sus ojos, generalmente tranquilos y observadores, llevaban la sombra de la introspección y de una tristeza persistente. La gentileza que dispensaba a los animales, especialmente a Trueno, era casi palpable, un contraste notorio con el escepticismo creciente que nutría por los seres humanos. Encontrar un nuevo propósito, un nuevo sentido para llenar el vacío dejado por la vida antigua y la ausencia paterna, era su búsqueda silenciosa. El rancho, con sus pastos verdes y bosques ribereños, era el escenario de esa jornada. Trueno, más que un animal, era un confidente mudo, un ancla en su mar de incertidumbres. El caballo, con su imponencia y lealtad instintiva, representaba una pureza que Miguel sentía haberse perdido en el mundo de los hombres. La propiedad vecina, el rancho Agua Turbia, era un contrapunto sombrío a esa búsqueda de paz. Pertenecía a Valdemar López, un empresario local cuya reputación era tan turbia como las aguas del río que daba nombre a sus tierras. Valdemar era un hombre de mediana edad, corpulento, con una mirada fría y calculadora que parecía evaluar todo y a todos en términos de lucro o amenaza. Su arrogancia era notoria, así como su capacidad de intimidar. El relincho extraño de Trueno aquella mañana de junio fue la primera señal de que la tranquilidad del rincón de la niebla era una calma armada, frágil como el cristal. Miguel corrió descalzo por la hierba cubierta de rocío hasta el pasto. Encontró a Trueno tenso, orejas erguidas, fosas nasales dilatadas, el cuerpo vibrando como una cuerda tensada, mirando fijamente la cerca de alambre de púas que dividía las propiedades. No había nada visiblemente mal. El sol comenzaba a disipar la niebla, revelando el paisaje familiar, pero la aprensión del caballo era contagiosa. Un escalofrío que subió por la columna vertebral de Miguel. Intentó calmar al animal, acariciando su cuello musculoso, pero Trueno continuaba inquieto, los ojos fijos en dirección al rancho de Valdemar. Fue entonces cuando Miguel percibió, no era solo miedo, era como si Trueno detectara una amenaza, específica, invisible, una emanación hostil proveniente de aquellas tierras. Esta percepción plantó la primera semilla de una inquietud que solo crecería. La niebla de la mañana, antes un velo poético, ahora parecía esconder peligros reales, y el silencio del valle ya no era sinónimo de paz, sino de una tensión latente. Miguel sintió el peso de la soledad de forma más aguda. ¿Quién le creería si dijera que su caballo presentía el mal?
En las semanas que siguieron, Miguel intentó alejar la sensación de mal agüero. Atribuyó la reacción de Trueno a algún animal salvaje, tal vez un pecarí extraviado o un puma merodeando. Pero la imagen del caballo en alerta máxima, el relincho cortante, persistía en su mente como un eco. El inicio de julio trajo consigo días más soleados, pero la sombra del rancho Agua Turbia se cernía, invisible y opresora. Cierta tarde, mientras cabalgaba con Trueno a lo largo del límite, Miguel presenció una escena que confirmó sus temores latentes. Valdemar López, montado en un caballo oscuro y robusto, recorría sus tierras. De repente, se detuvo, y con una brutalidad chocante jaló las riendas de su animal con fuerza excesiva, acompañando el gesto con un grito áspero. El caballo de Valdemar se encabritó, claramente asustado y adolorido. La crueldad gratuita del gesto, la forma en que Valdemar parecía extraer placer de la sumisión del animal, le dio asco a Miguel. Trueno, a su lado, se detuvo, relinchando bajo, un sonido de protesta y malestar. Aquel incidente, aparentemente menor, fue un giro sutil, pero significativo. La inquietud de Miguel se transformó en una aversión palpable por Valdemar. La amenaza que Trueno había sentido parecía tener un rostro, y era feo y cruel. Miguel comenzó a observar más atentamente los movimientos en el rancho vecino, sus oídos más atentos a los sonidos que venían de allí. La soledad de Miguel era un animal arisco, que se encogía a la menor señal de acercamiento, pero la preocupación por el bienestar de sus propios animales, y ahora por lo que sucedía más allá de la cerca, comenzaba a empujarlo fuera de su caparazón. Recordaba las historias que su padre contaba sobre la región, sobre códigos de honor no escritos entre los propietarios rurales, un respeto mutuo por la tierra y por los vecinos. Valdemar parecía desconocer o ignorar deliberadamente tales códigos. A mediados de julio, un nuevo elemento surgió en el rincón de la niebla. Una noche, Miguel escuchó un ladrido débil, casi un gemido, proveniente de cerca del cobertizo de herramientas. Con una linterna, encontró un perro magro, de pelaje oscuro y mirada asustada, acurrucado bajo un estante. Era un perro mestizo, claramente maltratado, con costillas visibles y una herida reciente en la pata. Miguel, a pesar de su escepticismo creciente en relación a extraños, incluso los de 4 patas, sintió una punzada de compasión. Dejó un poco de agua y restos de comida, manteniendo distancia. En los días siguientes, el perro permaneció cerca, siempre receloso, pero gradualmente aceptando la comida. Miguel lo bautizó como Chispa, por la chispa de vida que aún brillaba en sus ojos sufridos. Trueno, sorprendentemente, pareció aceptar al nuevo habitante con una calma curiosa, como si entendiera que Chispa también era un alma en busca de refugio. La llegada de Chispa fue un giro sutil pero importante. Cuidar del perro herido le dio a Miguel un enfoque, una pequeña distracción de sus preocupaciones con Valdemar y de su propia melancolía. Lentamente, Chispa comenzó a confiar, moviendo la cola tímidamente cuando Miguel se acercaba, siguiéndolo a una distancia respetuosa durante sus caminatas por el rancho. La lealtad canina, pura e incondicional, comenzó a calentar un rincón olvidado en el corazón de Miguel. Finales de julio, un olor extraño comenzó a emanar del arroyo que serpenteaba por una parte del rincón de la niebla. Un arroyo cuya naciente quedaba en las tierras del rancho Agua Turbia. Era un olor químico, acre, que irritaba las fosas nasales. Poco después, Miguel encontró algunos peces muertos flotando en la superficie, sus vientres plateados vueltos hacia el cielo. Trueno, cuando fue llevado a beber agua allí, se negó, olfateando la corriente con desconfianza. Chispa, que solía refrescarse en el arroyo, también evitaba el agua, gruñendo bajo hacia ella. Esta fue una revuelta de impacto medio. La sospecha de Miguel se intensificó. Valdemar no solo era cruel con sus animales, parecía estar envenenando la tierra,
El instinto de Trueno, el miedo de Chispa, todo apuntaba a algo nefasto sucediendo en la propiedad vecina. La aparente tranquilidad del campo se estaba desmoronando, revelando una podredumbre oculta. Miguel sintió una mezcla de rabia e impotencia. Su deseo de paz estaba siendo activamente saboteado. Necesitaba hacer algo. ¿Pero qué? Confrontar a Valdemar directamente parecía arriesgado. El hombre era poderoso, y Miguel intuía, peligroso. El crujir de las hojas secas bajo sus botas, durante sus cabalgatas con Trueno, ya no sonaba como música, sino como el susurro de secretos sombríos. La luz del sol, que antes calentaba su rostro y traía una promesa de renovación, ahora parecía solo iluminar la amenaza creciente. La fe de Miguel en recomenzar en aquel lugar estaba siendo puesta a prueba de forma brutal. Agosto llegó con sus días secos y vientos que barrían el valle, llevando consigo el olor persistente del arroyo contaminado. Miguel, cada vez más preocupado, decidió que ya no podía ignorar la situación. Armado de una valentía que no sabía poseer, y con la imagen de los peces muertos y la renuencia de sus animales a acercarse al agua como motivación, cabalgó hasta el portón del rancho Agua Turbia. Valdemar lo recibió en el porche de su casa grande, una casona imponente, pero descuidada, que parecía reflejar el alma de su dueño. Miguel expuso sus preocupaciones sobre el arroyo, intentando mantener un tono neutral, pero firme. Valdemar escuchó con una sonrisa de escarnio en los labios. Negó cualquier responsabilidad, sugiriendo que Miguel tal vez estaba imaginando cosas, o peor, que era demasiado incompetente para cuidar de su propia tierra. ¿Tus bichos están enfermos? Tal vez el problema eres tú, arquitecto de la gran ciudad, dijo Valdemar, la voz cargada de desprecio. Terminó la conversación con una amenaza velada. Ocúpate de lo tuyo, que yo me ocupo de lo mío. Y no te metas donde no te llaman o te puedes arrepentir. Aquel enfrentamiento fue una revuelta de impacto medio. Miguel volvió al rincón de la niebla con el corazón apesadumbrado y la certeza de que Valdemar era culpable y peligroso. La conversación no solo no había resuelto nada, sino que lo había puesto directamente en el radar del vecino. La impotencia se transformó en una determinación fría. Si no podía contar con la cooperación de Valdemar, tendría que encontrar otra forma de probar lo que estaba sucediendo. Su objetivo de proteger su hogar y sus animales enfrentaba ahora un obstáculo claro e intimidante. La soledad, antes una compañera melancólica, ahora se convertía en una carga. Necesitaba ayuda, pero ¿en quién confiar? El escepticismo en relación a los humanos, plantado por sus experiencias en la ciudad, florecía amargamente en el campo. En septiembre, las noches se volvieron más frías. Miguel, incapaz de dormir, comenzó a hacer vigilias nocturnas, observando el límite con el rancho Agua Turbia. Chispa, ahora su compañero inseparable, se quedaba a su lado, orejas atentas a cualquier ruido. En una de esas noches, bajo la luz pálida de la luna menguante, Miguel escuchó el sonido amortiguado de un motor de camión proveniente de la dirección del rancho de Valdemar, en un área de bosque denso cerca del arroyo. El sonido era inusual para esa hora. Con Chispa trotando silenciosamente a su lado, Miguel se acercó a la cerca lo máximo que pudo, escondiéndose entre los árboles. Logró divisar, a lo lejos, luces de linternas y la silueta de hombres descargando lo que parecían ser grandes barriles de un camión. No pudo ver detalles, pero la escena clandestina, en medio de la noche, confirmó sus peores sospechas. Aquello era una revuelta mayor. Valdemar no estaba siendo simplemente negligente, estaba activamente involucrado en alguna actividad ilegal, probablemente el descarte de residuos tóxicos. El peligro era mucho mayor de lo que Miguel había imaginado. La tensión en el rincón de la niebla se volvió casi palpable. Trueno se ponía inquieto siempre que sentía el viento proveniente de la dirección del rancho vecino, y Chispa gruñía bajo a la oscuridad, como si sintiera la presencia del mal.
Miguel comenzó a documentar todo lo que veía y oía: fechas, horas, olores, la condición del arroyo. Se sentía como un detective aficionado en una trama peligrosa, donde cada pequeño descubrimiento aumentaba el riesgo. La búsqueda de un nuevo propósito estaba tomando un rumbo inesperado. Se veía compelido a luchar no solo por su paz, sino por la integridad de aquel pequeño pedazo de tierra que había aprendido a amar. La memoria de su padre, un hombre íntegro y amante de la naturaleza, lo impulsaba. No podía dejar que Valdemar destruyera aquel legado. El calor del sol, que antes parecía abrazar su sombrero durante las faenas en el rancho, ahora parecía insuficiente para disipar el frío en su alma. Un frío que venía del miedo y la incertidumbre. La esperanza, sin embargo, aún resistía, alimentada por la lealtad de Trueno y la presencia constante de Chispa. En octubre, Miguel decidió buscar ayuda. Se acordó de don José, un viejo habitante de la región, conocido por su sabiduría y conocimiento de las historias locales. Su padre lo había mencionado algunas veces con respeto. Miguel lo encontró en su pequeña casa, un rancho sencillo, pero acogedor, rodeado por un huerto bien cuidado. Le contó sus sospechas, mostrando sus anotaciones. Don José escuchó atentamente, fumando su pipa de paja, los ojos experimentados, fijos en Miguel. El viejo no pareció sorprendido. Habló sobre la avaricia de Valdemar, sobre otros incidentes sospechosos en el pasado, rumores que nunca fueron probados. Mencionó un código de honor entre los antiguos rancheros, un respeto por la tierra y por los vecinos que Valdemar parecía haber venido a romper. Esa clase de gente no respeta nada, hijo mío, solo el dinero y el poder, dijo don José, la voz grave. Entonces se levantó y, de un viejo cofre de madera, sacó un mapa amarillento de la región, mucho más detallado que los mapas modernos. Le mostró a Miguel senderos antiguos, casi olvidados, que cortaban los bosques y podrían llevar a puntos de observación discretos del rancho Agua Turbia. Úsalo con cuidado. Y recuerda, la verdad tiene su precio, aconsejó el viejo. La conversación con don José y el mapa fueron una revuelta de impacto medio. Miguel ya no estaba completamente solo. Había ganado un aliado discreto y una herramienta valiosa. La fe de Miguel en encontrar justicia, que había vacilado, recibió un pequeño soplo de vida. Sintió que la luz, por más débil que fuera, aún podía romper la oscuridad. A principios de noviembre, la tragedia casi se abatió sobre el rincón de la niebla. Trueno, después de beber agua de un charco que se había formado cerca de la cerca, donde el agua del arroyo contaminado así menos veces se desbordaba después de lluvias fuertes, enfermó gravemente. El caballo se puso apático, rechazando la comida, con temblores y fiebre alta. Miguel, desesperado, llamó al veterinario del pueblo vecino. El diagnóstico fue sombrío: intoxicación. El veterinario no pudo afirmar la causa exacta sin análisis complejos, pero la sospecha recayó sobre el agua contaminada. Por días, Miguel cuidó de Trueno con dedicación total, pasando noches en vela al lado del animal, aplicando medicamentos, intentando confortarlo. Chispa no se separaba, acostado a los pies de Miguel, como si compartiera su angustia. Ver a Binto, Trueno, su imponente y leal compañero, reducido a un estado de fragilidad extrema, fue un golpe devastador para Miguel. Esta fue una revuelta mayor. La amenaza de Valdemar había dejado de ser abstracta y se había vuelto dolorosamente personal. La rabia y la determinación de Miguel alcanzaron un nuevo pico. No descansaría hasta que expusiera a Valdemar y sus actividades criminales. El costo de su búsqueda de paz se estaba volviendo demasiado alto. El miedo era una garra fría apretando el pecho de Miguel, pero la visión de Trueno sufriendo encendió en él una furia protectora. Usaría el mapa de don José, conseguiría las pruebas, cueste lo que cueste. La recuperación lenta y dolorosa de Trueno, a lo largo de semanas,
sirvió como un recordatorio constante de la crueldad de Valdemar y de la urgencia de la situación. Miguel, ahora movido por una furia justa, intensificó sus investigaciones, usando los senderos indicados en el mapa de don José, y siempre acompañado por Chispa, cuyos sentidos agudos eran un sistema de alerta temprana inestimable. Comenzó a acercarse más al área de bosque donde sospechaba que ocurría el descarte ilegal. El olor a productos químicos era más fuerte allí, y el suelo parecía manchado en algunos puntos. En una noche de mediados de noviembre, aprovechando la oscuridad y una lluvia fina que amortiguaba los ruidos, Miguel y Chispa se deslizaron hasta un punto de observación que daba una visión clara de un claro escondido dentro del rancho Agua Turbia. Lo que vieron confirmó sus peores miedos. Valdemar estaba allí, supervisando a 2 matones que vertían el contenido de barriles directamente en una zanja excavada en la tierra, que claramente desembocaría en el arroyo. Miguel, el corazón latiendo descontroladamente, sacó el celular y comenzó a tomar fotos y grabar videos, la adrenalina pulsando en sus venas. Necesitaba aquellas pruebas. De repente, uno de los matones pareció escuchar algo. Miguel se congeló. El hombre comenzó a caminar en su dirección, con una linterna potente barriendo la oscuridad. Miguel estaba a punto de ser descubierto. Fue entonces cuando Chispa, percibiendo el peligro inminente, actuó por instinto. El perro disparó en una dirección ligeramente diferente, ladrando alto y frenéticamente hacia un punto aleatorio en el bosque, como si hubiera encontrado un animal salvaje. El matón, y luego Valdemar, desviaron su atención hacia el ruido, curiosos e irritados por la interrupción. Aquel momento de distracción fue todo lo que Miguel necesitó. Retrocedió silenciosamente, desapareciendo en la oscuridad del bosque, el celular con las pruebas preciosas seguro en su bolsillo. Chispa, después de algunos ladridos estratégicos, se silenció y regresó corriendo para encontrar a Miguel, el cuerpo ágil moviéndose como una sombra. Esta fue una revuelta de impacto medio. Miguel consiguió las pruebas, pero Valdemar seguramente se pondría más alerta, quizás incluso desconfiado de que alguien lo observaba. La lealtad y la inteligencia de Chispa habían sido cruciales. El perro, antes un animal asustado y herido, se había convertido en un compañero valiente e indispensable. Miguel sintió una ola de gratitud y afecto por el pequeño perro mestizo. La esperanza de llevar a Valdemar ante la justicia ahora parecía más concreta, pero el peligro también había aumentado. La tensión estaba en su apogeo. Miguel sabía que necesitaba actuar rápido, antes de que Valdemar descubriera cuán cerca había estado. Pasó los días siguientes planeando sus próximos pasos, contactando autoridades ambientales y un abogado que don José le había indicado, un profesional conocido por su valentía al enfrentar a los poderosos de la región. El miedo aún lo acechaba, el miedo a lo que Valdemar sería capaz de hacer si descubría que tenía las pruebas. Pero la imagen de Trueno enfermo, la visión de los peces muertos, el olor del agua envenenada y la valentía silenciosa de Chispa lo impulsaban. Ya no estaba solo en su lucha. Tenía aliados, aunque improbables. Aquel rancho, el rincón de la niebla, que había venido a buscar como un refugio para su alma cansada, se había convertido en un campo de batalla por su propia integridad y por la supervivencia de aquel pequeño paraíso. La antigua vida de mi Innocent arquitecto, con sus desafíos y presiones, parecía distante, casi irrelevante. Allí, en el corazón de la naturaleza amenazada, Miguel encontraba un propósito más visceral, más urgente. El eco de los ladridos de Chispa aquella noche, que lo salvaron, aún resonaba en sus oídos, un sonido de lealtad y valentía que contrastaba con el silencio amenazador que emanaba del rancho Agua Turbia. El clímax se acercaba, sentía. Valdemar no era del tipo que dejaba cabos sueltos. La calma antes de la tormenta era pesada, cargada de una electricidad que erizaba la piel. Miguel preparó una copia de las pruebas y se las entregó a don José, con instrucciones por si algo le sucedía.
Era una precaución necesaria. Miró a Trueno, ahora casi recuperado, pastando, tranquilamente, y a Chispa acostado a sus pies siempre alerta. Por ellos y por aquel pedazo de tierra iría hasta el final. La luz de la justicia esperaba. Estaba a punto de brillar. El final de noviembre llegó con una atmósfera cargada, el aire pesado como si presagiara una tormenta. Valdemar, seguramente desconfiado después del incidente de los ladridos de Chispa, había intensificado la vigilancia en su propiedad. Miguel sabía que la ventana de oportunidad para actuar se estaba cerrando. El abogado le había aconsejado esperar un poco más, para que las autoridades pudieran preparar una operación basada en las pruebas, pero la paciencia de Miguel estaba al límite. En una noche particularmente oscura, sin luna, Chispa comenzó a ladrar incesantemente hacia el límite. Un ladrido diferente, más urgente y agresivo de lo normal. Miguel sintió un escalofrío. Algo andaba mal, muy mal. Cogió su vieja escopeta de caza, herencia del padre, más para sentirse seguro que con intención de usarla, y una linterna potente. Le pidió a Chispa que se quedara, pero el perro no obedeció, siguiéndolo de cerca, gruñendo bajo. Al acercarse al área de bosque denso cerca del arroyo, Miguel escuchó voces alteradas y el sonido de metal contra metal. Valdemar y sus matones estaban allí, y parecían estar cargando más barriles, quizás intentando deshacerse de más evidencias o intensificando sus actividades antes de ser descubiertos. Miguel, escondido, intentó sacar el celular para llamar a la policía, pero, en un movimiento descuidado, pisó una rama seca. El crujido resonó en el silencio de la noche como un disparo. «¿Quién está ahí?», gritó Valdemar, la voz cargada de furia. Las luces de las linternas barrieron la oscuridad, y una de ellas alcanzó a Miguel de lleno. Estaba expuesto. «Vaya, si no es el vecino entrometido», dijo Valdemar, una sonrisa cruel formándose en su rostro. Él y sus dos matones, hombres grandes y con miradas vacías, comenzaron a acercarse a Miguel, rodeándolo. «Creo que viste lo que no debías, arquitecto». El miedo era una garra fría apretando el pecho de Miguel. Levantó la escopeta, pero sus manos temblaban. Sabía que no sería rival para los tres. Uno de los matones avanzó, intentando quitarle el arma de las manos. Miguel retrocedió, tropezando. Fue entonces, en el momento de mayor peligro, cuando Chispa explotó en acción. El pequeño perro mestizo, que hasta entonces gruñía escondido detrás de Miguel, se lanzó como una flecha oscura contra el matón más cercano, mordiendo con furia su pantorrilla. El hombre aulló de dolor y sorpresa, soltando a Miguel para intentar librarse del perro. El segundo matón intentó patear a Chispa, pero el perro era demasiado ágil, esquivándose y volviendo a atacar, ahora en dirección a Valdemar, que había retrocedido asustado. Los ladridos feroces de Chispa resonaban por el bosque, un sonido de pura furia protectora. La intervención de Chispa le dio a Miguel el segundo precioso que necesitaba. Recuperó el equilibrio y, aprovechando la confusión, disparó la escopeta al aire. El tiro retumbó por la noche, una señal de alarma que, esperaba, alguien oiría. Valdemar, viendo que la situación se había salido de control y con el sonido del tiro resonando, dudó. Fue suficiente. Luces de faro surgieron en el camino de tierra que llevaba al rancho. Eran los autos de la policía ambiental y de la policía civil, acompañados por don José, que, presentiendo el peligro, había contactado a las autoridades e insistido en que actuaran aquella noche, usando las copias de las pruebas que Miguel le había dado. Valdemar y sus matones, atrapados infraganti, con los barriles tóxicos y ahora con el intento de agresión a Miguel, no tuvieron cómo escapar. Fueron arrestados allí mismo, bajo los árboles que fueron testigos de sus delitos. La tensión se disipó lentamente, reemplazada por un alivio exhausto. Miguel se arrodilló y abrazó a Chispa, el pelo del perro aún erizado, el cuerpo pequeño temblando por la adrenalina. «Me salvaste, amigazo, me salvaste»,
susurró Miguel, la voz quebrada. El pequeño perro que él había rescatado de la orilla de la muerte había devuelto el favor de forma heroica. Aquel acto de valentía canina fue la revuelta final, la más impactante de todas. La luz de la justicia, finalmente, había roto la oscuridad. En los meses que siguieron, el rincón de la niebla comenzó a respirar aliviado. Valdemar López y sus cómplices fueron procesados y condenados por los delitos ambientales y por el intento de agresión. El rancho Agua Turbia fue clausurado y un largo proceso de recuperación ambiental del arroyo y del suelo contaminado fue iniciado. La noticia se esparció por la región y la reputación de Valdemar, ya sombría, se desmoronó completamente. Muchos habitantes locales, que antes temían al empresario, vinieron a agradecer a Miguel por su valentía. Él, que había llegado al valle buscando soledad y anonimato, se encontró, renuentemente al principio, en el centro de una pequeña comunidad que redescubría su voz y su fuerza. Don José se convirtió en un amigo y mentor, compartiendo historias y enseñanzas sobre la tierra y sus tradiciones. La antigua tienda de abarrotes del pueblo, que andaba medio olvidada, volvió a ser un punto de encuentro, donde las personas intercambiaban noticias y planeaban iniciativas para proteger el medio ambiente local, inspiradas por el caso de Miguel. El código de honor de los antiguos rancheros, basado en el respeto mutuo y en el cuidado con la naturaleza, parecía estar resurgiendo de las cenizas. Miguel, por su parte, pasó por una transformación profunda. El agotamiento nervioso y el dolor de la pérdida del padre aún eran parte de su historia, pero ya no lo definían. La lucha para proteger su hogar y sus animales, la necesidad de enfrentar sus miedos y la amenaza representada por Valdemar habían despertado en él una fuerza y un propósito que no sabía poseer. La arquitectura, antes una fuente de angustia, comenzó a reintegrarse en su vida de forma diferente. Comenzó a diseñar pequeños proyectos para la comunidad, un puente nuevo sobre el arroyo ahora limpio, un centro comunitario sostenible, usando su talento para construir, y no para aislarse. Trueno recuperó completamente su salud y vitalidad. Sus relinchos matutinos, volviendo a ser un saludo alegre, no una alarma, cabalgaban juntos por los pastos verdes. La sombra del rancho Agua Turbia, ahora solo un recuerdo lejano de un peligro vencido. Y Chispa, el pequeño héroe improbable, se convirtió en la sombra leal de Miguel, un símbolo vivo de la valentía y la lealtad que pueden surgir de los lugares más inesperados. El perro, antes un perro mestizo asustado, ahora caminaba con confianza, la cola siempre moviéndose, los ojos brillantes fijos en su humano. La relación entre Miguel, Trueno y Chispa era la prueba de que los lazos más fuertes a menudo se forjan en las adversidades. La fe de Miguel, antes tambaleante, encontró un nuevo cimiento. No una fe ciega, sino una creencia en la capacidad de hacer la diferencia, en la fuerza de la comunidad y en la pureza del instinto animal. La luz, que tanto había buscado, no estaba en un lugar distante, sino dentro de él, reflejada en los ojos de sus animales y en los rostros agradecidos de sus vecinos. La esperanza, antes una semilla minúscula y frágil, ahora florecía como una flor resiliente en el suelo de su alma, irrigada por la justicia y por el amor. El rincón de la niebla, que un día había sido escenario de su soledad y de una amenaza sombría, se transformó verdaderamente en un refugio, no de aislamiento, sino de conexión, de sanación y de un recomienzo pleno de significado. Miguel miraba hacia el valle, ahora bañado por la luz dorada del atardecer, y sabía que había encontrado su lugar, su propósito, y todo había comenzado con el relincho agudo de un caballo y la valentía silenciosa de un pequeño perro llamado Chispa.